¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien. He elaborado este video para explicar los temas que se dieron en este módulo 4, así de a grosso modo lo vamos a explicar. Yo sé que ya se habían enviado las actividades de cada semana, que esas actividades son las que van al portafolio. El portafolio va a tener una ponderación, le va a ayudar para que pueda pasarle el módulo, ¿verdad? Ya que si en algunas actividades ha salido mal o usted no ha enviado algunas actividades, el portafolio le va a ayudar. E igual, ¿verdad? Yo creo que hasta este momento ya estamos en la semana 8, la última semana del módulo 4. Aquí ya estamos al final del año escolar, ya llegamos a nuestro fin. Solo falta el módulo 5. Espero que hasta este momento usted ya haya enviado todas las actividades, tanto la actividad libre, el proyecto, la actividad del cuadernillo y haya contestado lo que es el cuestionario. Es muy importante que usted conteste esas actividades, porque esas actividades le van a ayudar a usted para poder pasar lo que es el módulo 4, ¿verdad? Y también invitándole para que envíe las recuperaciones del módulo 1, 2 y 3, si todavía usted no lo ha hecho. Así que voy a iniciar. Estuvimos bastante dando a conocer lo que era la teoría del teatro Stanislavski. Se dio este tema en un encuentro, también se han dejado actividades. Tanto en el cuadernillo como en el proyecto venía una actividad. Muchos me preguntaban cuál era la teoría de Stanislavski o el método Stanislavski. Este método Stanislavski lo desarrolló el director ruso Konstantin Stanislavski. Inventó el método de Stanislavski en el siglo XX con la intención de que los actores superaran todos los obstáculos que les impedían desarrollar su personaje de forma creíble. Porque este director ruso Konstantin desarrolla este método le sirve a lo que es al actor, o sea, a los personajes quienes van a desarrollar las escenas, a poder presentarlo con más credibilidad, o sea, que lo sienta el personaje, que el personaje sienta el papel, que sienta emociones, que sienta cómo es que él se ha desarrollado. Recuerde que cada personaje tiene que vivir el momento, por lo tanto, este método Stanislavski es el que nos permite eso, que usted pueda conmoverse con lo que el personaje le está presentando, con la escena que le está presentando. Hoy en la actualidad, todas las empresas, tanto de cine, películas, teatros, sociodramas o teatros escolares, están utilizando lo que es este método. El método nos sirve para poder nosotros representar nuestros sentimientos ante los demás, que usted vea que el personaje se está dando el 100%, que se vea si el personaje, su papel es estar triste, él va a experimentar la tristeza, puede que experimente la tristeza, la alegría, el amor, odio, rencor, dependiendo el papel o la acción que esté desarrollando cada uno de los personajes. Eso es lo que pretende este método Stanislavski. Hoy en día todos los cines, películas están representando este método. ¿Por qué? Porque el que a nosotros nos lleva a creer aquella historia son los personajes. Usted dice, wow, aquella historia me encantó, me impactó. ¿Por qué? Porque el personaje vive su propia historia y se la está transmitiendo a usted. Así que en la actualidad, todos estos cines, teatro, películas, novelas han implementado lo que es el método Stanislavski. Luego también aparecían lecturas de texto dramática. Aparece el zoo de cristal. Este es un tipo de una lectura dramática, o sea, un texto dramático, teatral.
Luego estas pequeñas lecturas, usted las tenía que contestar ya sea en las actividades de la semana, que tienen que ir como en el portafolio. Bueno, esta actividad sobre que usted realizara un conflicto, creación del conflicto, también venía en una actividad cotidiana. Y las actividades en casa, ¿verdad? Que están incluidas en lo que son las actividades libres. Aquí viene lo que es otro texto, el rinoceronte, que es otro texto dramático. Igual tenían que contestar las preguntitas, ¿verdad? Pero ya ahí yo ya lo había organizado, ¿va? ¿Qué actividades iba a contestar en actividad libre, proyecto, cuadernillo y en portafolio? Luego viene el análisis morfológico. ¿Qué es el análisis morfológico? El análisis morfológico es donde yo determino qué clasificación tiene cada palabra, cuáles son los sustantivos, cuáles son los adjetivos, cuáles son los pronombres, cuáles son los determinantes, cuáles son los verbos, los adverbios, las preposiciones, las interacciones, las conjunciones. Aquí en el análisis morfológico solo determino qué tipo de palabra o qué clasificación tiene una de las palabras. Si nosotros estuviéramos ante un análisis morfosintáctico o sintáctico, sería la función que tiene cada categoría gramatical. Por eso yo hago bastante énfasis en tanto a la categoría gramatical. Estas son las categorías gramaticales. Yo sé que ustedes ya los conocen, pero tal vez con la palabra de categoría gramatical no, pero yo sé que sí los conocen. Por ejemplo, los sustantivos son los que nosotros nombramos nombres de personas, animales, cosas, ciudades, países, etcétera, objetos, ideas, sentimientos o cualidades. Esos son los sustantivos. Los adjetivos, ¿cuáles son? Son los que se refieren a las características o cualidades que posee el género y número, ya sea del sustantivo. O sea, los adjetivos son las cualidades que se le designan a los sustantivos. Todo tipo de cualidades que usted pueda conocer. Los determinantes, estos siempre van a acompañar al sustantivo y limitan o concretan su referencia. Por ejemplo, los determinantes siempre son, por ejemplo, la, los, el, mi, que estos siempre van acompañando a lo que es a las oraciones. Estos siempre acompañan a las oraciones. Los pronombres dice que sustituyen al nombre sustantivo. O sea, los pronombres son él, tú, ella, ellos, nosotros, vosotros, vosotras, ellas, ellos. O sea, el pronombre me está sustituyendo el nombre de una persona. Por ejemplo, ya no quiero decir, por ejemplo, Lenny, puedo decir él. Por ejemplo, diga Yesenia y Douglas. Ya no voy a decir Yesenia y Douglas, sino que voy a decir ellos. O puede decir nosotros, vosotros. También tenemos que ahí tener en cuenta el número y género del pronombre al que nosotros nos estamos refiriendo. Luego el siguiente son los verbos, ¿verdad? Los verbos son los que expresan una acción que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, los verbos son solo el simple hecho de representar una acción, ya es un verbo. Caminar, correr, comer, platicar, chatear, mensajear, bailar, correr, jugar, leer, trabajar. Todo eso son los verbos. Los adverbios complementan o modifican el verbo. Los adverbios básicamente son, por ejemplo, se presentan como adverbios de lugar, adverbios de cantidad, de modo. Las preposiciones unen o relacionan palabras. Estos son como para unir las palabras o las oraciones con otras. Las interjecciones, palabras y expresiones que enuncian por el mismo sentido, complemento o estado de ánimo. O sea, las interjecciones es como, por ejemplo, wow, oh, siempre estas van como con un signo de exclamación porque son como de sorpresa. Conjunciones, unen palabras, oraciones o proposiciones. En las conjunciones hay muchas, hay diferentes clasificaciones. Son como los famosos conectores, ¿verdad? Que conectan de una oración a otra para que éstas tengan coherencia. Luego venía el comentario de un texto dramático. El comentario del texto dramático
La lectura se llama Crítica de un teatro, obra La Respuesta, y hay que hacer un comentario de texto. Un comentario de texto implica, o sea, hacer como un análisis, ¿verdad? Contestar preguntas, qué es lo que más le llamó la atención, o elaborar síntesis de fragmentos de la obra o de cualquier libro. Eso es lo que representa acá. Luego vamos con la recolección de información. Cuando hablamos de la recolección de información, nos estamos refiriendo a cómo nosotros podemos adquirir información. Cómo nosotros podríamos recolectar información. Aparecen las encuestas, las entrevistas. Ahí nosotros podríamos utilizar cualquier tipo de estos métodos o estos instrumentos que nos van a servir como para recopilar información, porque básicamente estas encuestas es lo que hacen, recopilar información, ya sea de investigaciones o que usted quiera hacer un pequeño trabajo, lo puede realizar. Entre ellas aparece lo que es la entrevista y la encuesta dentro de la recolección de información. Cuando nosotros estamos investigando cualquier tema, ya tenemos esos instrumentos como para poder adquirir más información, una información confiable. Luego, vamos a representar un cuestionario de encuesta. También se dieron estas actividades en las actividades de evaluar, elaboración de cuestionarios y otros. ¿Cómo nosotros podíamos elaborar esos cuestionarios para poder adquirir más información? Luego vamos a la corrección de datos. También esta actividad se dio en una semana para que se pudiera anexar el portafolio. Luego vamos con las actividades en equipo, la consolidación. Practico con tecnología esta actividad del proyecto que se ha organizado en esa actividad. Luego pasamos a la unidad 7, literatura del siglo XX. En la literatura del siglo XX aparece la siguiente lectura, dice: la delgada línea entre la realidad y la ficción. Luego presentamos lo que era una tertulia literaria. Este tema lo dimos en el segundo encuentro virtual del módulo 4. Vimos que era la tertulia literaria y el contexto de la literatura del siglo XX. La tertulia literaria es una actividad o una estrategia de conversación en grupos de personas, ya sea grupos formales o informales, pueden ser grupos educativos o grupos de familias o amigos. Básicamente la tertulia literaria lo que representa es la conversación o el análisis de un libro en específico. Nosotros en el grupo podríamos dejar un libro para que lo lean y nosotros realizar una tertulia. Las tertulias literarias se caracterizan por hablar del libro que se ha dejado. O sea, todos los estudiantes, todos los participantes hablan un poco sobre ese libro que han leído, ¿verdad? Se pueden hacer preguntas, por lo tanto debe haber un moderador para que esas preguntas lleguen a fundamentarse. Cada uno de ustedes puede hacer que en una tertulia literaria un grupo donde van a comentar sobre una determinada
lectura, ya sea libros, obras que ustedes quieran realizar. Luego pasamos a lo que es la narrativa del siglo XX, o sea, el contexto histórico de la narrativa del siglo XX, que es lo que ha pasado en esa época. En el siglo XX los artistas se encontraron en una encrucijada en la que querían romper la tradición literaria que se había gestado a lo largo del tiempo, pero especialmente con el realismo del siglo XIX, siguiendo la ruptura que provocaron las vanguardias a partir de los diversos cambios políticos, económicos y sociales. Nosotros podemos observar acá que en este tema, básicamente lo que se nos está representando es que los conflictos o los que se dieron en ese momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que se estaba dando en lo que es en el siglo XX? Pasaron muchos acontecimientos, guerras, cambios que fueron para bien. En los primeros años del siglo XX se caracterizaron por grandes conflictos que cambiaban de forma sin pensar que estaban dañando a las sociedades. Porque en una guerra, en un conflicto, siempre a quien afectan es a la sociedad, al pueblo, en ese momento. También entre ellos se encontraba lo que era la Primera Guerra Mundial y la Revolución Soviética, que abría el camino hacia una nueva época donde esperaban en el régimen económico al giro del proletariado. O sea, siempre estaban esperando nuevas formas como salir adelante o qué es lo que tenían que hacer. Las características generales de la narrativa del siglo XX son las siguientes: ruptura con el modelo realista. Aquí se rompen todo tipo de esquemas realistas. Los esquemas realistas era de una forma, ya acá cambian de diferentes formas. El siguiente, subjetivismo. Aquí lo que importa es lo que yo piense o mis sentimientos desde mi profundo corazón. Eso es el subjetivismo. Ya estamos presentando lo que es nuestro pensamiento. Los autores ya están jugando con pensamiento propio. ¿Por qué? Porque el subjetivismo eso es pensamiento propio. Y luego dice predominio de la voz narrativa en primera persona. Y quiere decir que ya acá los escritores tomaban en cuenta al tipo de narrador que era en primera persona, que pueden ser narradores en primera persona o narradores que conocen mucho sobre esta narrativa. La siguiente dice multiplicación de voces narrativas dentro de la historia. O sea, multiplicación es como que representando diferentes puntos de vista de un tema determinado. Desorden cronológico. Aquí se ve básicamente, por ejemplo, el reconto. El reconto es como una estrategia narrativa que es desde el centro de la historia o desde el centro del libro inicia la historia. Ya acá ya pierden lo que es la cronología y puede ser un salto del pasado al presente o del pasado al futuro. ¿Por qué? Porque aquí se rompe todo tipo de narrativa cronológica. Pueden ser escenas, podríamos decirlo de una forma desordenada. Uso del monólogo interior. Aquí muchas veces se usa el monólogo interior porque no hay como para exteriorizar, ¿verdad? Mis sentimientos o lo que yo siento por los demás. Si yo siento que siento si siento me siento bien o me siento mal,
hablo conmigo mismo. Ese es un monólogo interior, hablar consigo mismo. O sea, no tengo que hablar con otra persona, sino que conmigo mismo para saber cómo estoy, si me siento bien o cómo estoy. Pero ahí se dan bastante que meter los monólogos interiores. Luego la siguiente exigencia de un lector es activo. Exigir a las estudiantes que seamos lectores activos, ¿verdad? Que la lectura es la que nos va a desengañar de muchas cosas que nosotros podamos interpretar buenas y puede ser que sean malas. Vamos a seguir con los siguientes temas. La siguiente lectura dice El viejo y el mar. Esta es de Ernest Hemingway. Responde a las preguntas. Luego está la lectura de la obra literaria de Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Ese es una historia, un ensayo que nos está representando como los antivalores o los profundos sentimientos que nosotros como seres humanos tenemos, ¿verdad? Porque quieras o no, nosotros tendemos hay momentos, por ejemplo, de peligro, momentos de pandemia, como a retirarnos de las personas. Básicamente, esta es una historia sobre alguien que iba, por ejemplo, en un tráfico y al momento de acelerar, o sea, de caminar, queda totalmente ciego. Viene otra persona y le ayuda, ¿verdad? Para saber qué le pasa, lo llevan al hospital, luego llegan a los padres, se dan cuenta de que sí, se pueden ir ya para su casa. Luego está lo que es una chica y que es la esposa del doctor, donde solo ella no queda ciega, de ahí todas las personas quedan ciegas. Por algún motivo quedan ciegas, pero solo esta persona, la mujer del doctor, no queda ciega. Hasta el doctor queda ciego. En un momento determinado de la historia, esta señora, el esposo se queda ciego, ella como que también dice que está ciega, pero no estaba ciega, sino que ella se retira a un lugar donde los enviaban a estas personas ciegas, al manicomio, así le llaman ahí en el libro, al manicomio. Se pudieran ellos estar en un solo lugar, o sea, los llevaban para un pequeño manicomio, un lugar donde podrían estar las personas ciegas y tenerlas como en cuarentena. Luego, esta pandemia que es la ceguera, está como representando a nuestra. Está representando, podríamos decir, que los problemas que hay en las sociedades, todo este tipo de problemas siempre hay en nuestra sociedad y esto es lo que está representando, lo que es la obra La ceguera de José Saramago. Luego está un análisis sintagmático, ¿por qué? Porque tiene los diferentes complementos sintagmales, ¿verdad? Esta información se les enviaba cada semana para que usted la pudiera revisar y conociera sobre los sintagmas, o sea, sobre las oraciones del sintagma. Luego pasamos a lo que era un pequeño esquema.
Luego vamos representando diferentes prácticas de tecnología que estas vienen inmersas en el proyecto que ustedes ya me han presentado, ¿verdad? Hasta esta época. Y luego vamos desplazando y vamos presentando los diferentes temas. Ustedes ya los vieron. Bueno, de esta forma es como finalizamos lo que era el módulo 4. Lo finalizábamos ahí. En recursos tecnológicos en exposiciones orales. Ahí terminamos los temas del módulo 4, ¿verdad? Si tenemos alguna duda o pregunta, hágalo. Ella sabe mi número de teléfono. Usted las puede realizar. Y le invito a la recuperación del módulo 1, 2 y 3 y a entregar las actividades del módulo 4 para que no se le vayan a aglomerar ya para finalizar, ¿verdad? Nuestro año lectivo. Así que un gusto saludarles, un gusto realizar este pequeño video para que nosotros estemos también en cuenta sobre las actividades que se están realizando, ya que en cada módulo se tiene que realizar este tipo de actividades para que pueda el estudiante pasar de grado. Así que con esta pequeña demostración sobre los temas que se dieron en módulo 4, creería yo que no tenemos ninguna duda sobre ello. Así que aquí sería nuestro final del módulo 4. Ya estamos esperando el módulo 5 con que podríamos decir ya nuestro último año escolar o nuestro último módulo que sería el 5. Así que si tiene actividades pendientes, enviarlas. Si no, preguntarme qué actividades me deben, ¿verdad? Tanto en la actividad 1, 2 y 3. Así que pasen un buen día.